cordial bienvenida a la presentación del libro Poesía Náhuatl, reflejo de cultura, del doctor Antonio Salcedo Flores, con prólogo de Sergio Ramírez Ocelocoatl. Nosotros nos encontramos el día de hoy en una feria internacional del libro de antropología e historia. Es la edición 36. Esta es una feria del libro internacional que ha tenido lugar desde 1989. Nos encontramos en un lugar emblemático de recuperación de nuestra cultura, de nuestra historia, en uno de los museos más importantes, no solamente en nuestro país, de los más visitados, porque se reconoce en el mundo la importancia de lo que aquí encontramos, y encontramos en los ingresos a las salas también parte de lo que hoy vamos a trabajar en la presentación del libro, que es la poesía. Entonces, nos encontramos el día de hoy, obviamente el autor, el doctor Antonio Salcedo Flores. También nos acompaña el señor Juan Ansaldo Meneses, quien es el representante del editorial Seacatl, y también está con nosotros Sergio Ramírez Ocelocoatl, quien en varios espacios nacionales e internacionales es conocido como un guardián de la tradición. Y me presento, soy Sandra Salcedo González, yo soy jefa del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces les agradecemos mucho su presencia, y sin más vamos a hablarles sobre este libro que pueden adquirir en el espacio del editorial Seacatl. Entonces, adelante, señor Juan Saldo, por favor. El mismo Tlaxocamati, Totatzin, Tlalnantzin, Noinutitzihuanos, Tinanmehuantin. Muchas gracias a todos los que hacen posible que estemos aquí reunidos, y por supuesto a todos ustedes, a todos los que permiten esta oportunidad de platicar sobre uno de los libros más relevantes que hemos editado durante el año. Durante el año generalmente nosotros editamos 4, 5, 6 ejemplares, 6 títulos diferentes, y en esta ocasión la producción de este libro de poesía náhuatl viene a refrendar la línea editorial que nosotros tenemos, que es justamente el rescate, pero sobre todo la difusión, el uso cotidiano de aquellos elementos culturales que nos dan identidad como mexicanos en esta época tan importante que, independientemente de las efemérides, ahora que se cumplieron los 700 años de la fundación de Mexico-Tenochtitlan, los 500 años del magnicidio de Cuauhtémoc y tantas otras efemérides que podemos rememorar, lo más importante es que somos contemporáneos finalmente de nuestros antepasados también, y podemos nosotros ejercer este derecho a tener una identidad sólida, con bases, con raíces, conociéndolas sobre todo, porque nos hemos dado cuenta que en todo este lapso de tiempo ha habido interés en que en las escuelas de nivel medio superior se haya diluido la materia de historia, por ejemplo, y particularmente los temas referidos a la época prehispánica. Es nuestro interés revertir esa tendencia, por supuesto, que ya se ha puesto en marcha desde hace años, pero que no es suficiente. Todos necesitamos, por supuesto, que abrevar de los conocimientos que nos dejaron nuestros antepasados, más allá que como entelequias históricas, como principios de vida vigentes para el día de hoy. México y el mundo atraviesa por una época infernal. Muchas personas mueren al día por razones mezquinas, por intereses verdaderamente suicidas en muchos otros casos, en fin, y que nos mueve a nosotros a pensar que hay alternativas distintas, y esas alternativas están en la cosmovisión de no solo los mexicas o los tenochcas, sino de muchos pueblos en el mundo que basan justamente su permanencia, su solidez ante los tantos cambios que ha tenido nuestro mundo, justamente en buscar la armonía entre las sociedades, pero también con el medio natural. Es por eso que consideramos nosotros que justamente esta cosmovisión que está plasmada en la poesía de nuestros antepasados, y que en esta ocasión el doctor Antonio Salcedo Flores ha hecho un esfuerzo de compilación muy laborioso, muy atinado, y que cuenta también con un prólogo del maestro Ocelocoatl, es una pequeña joya que pensamos nosotros que debiera de ser de una difusión masiva. Todos debiéramos de abrevar en este esfuerzo contemporáneo de rescatar nuestras raíces, pero también en los mensajes que están cifrados en estos poemas que han sido seleccionados
desde los clásicos, que bueno, muchos consideran o son atribuidos al llamado rey poeta Netzahualcóyotl, pero también en los discursos políticos de los últimos tlatoanis, cuando pues venía encima ya una transformación radical de su mundo. Y muy destacable también la permanencia aquí en el libro de Tecuichpo, una de las pues primeras mujeres que ya en el periodo de la conquista y de la colonia supo también pues dirigir a su pueblo, y mucho más que eso, liberarlo de pues el tormento que vivía en aquel entonces. Bueno, pero de esto nos van a platicar el autor y Ocelocoatl. Yo solamente quisiera terminar agradeciéndoles pues el beneficio de su confianza, de su apoyo, tanto al autor como a Ocelocoatl y a todos los lectores, porque finalmente pusimos también mucho empeño en que la calidad del libro estuviera justamente a la altura tanto del autor como de su contenido. Entonces van a encontrar ustedes una edición cuidada, lo más que pudimos, bella, si se le puede llamar así, porque ya de por sí la poesía es bella, no sé cómo se le podría embellecer todavía más, pero bueno, hicimos el mejor esfuerzo para que ustedes también de una manera accesible pudieran tener acceso a esta información también. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ansaldo. También, bueno, yo tengo una participación, voy a hacer algunos comentarios sobre el contenido del libro y sobre todo sobre la importancia de que nosotros estemos trabajando desde distintos espacios universitarios, académicos, de investigación, sociales, de defensa de los derechos humanos, cuestiones donde a veces decimos esto es poesía, que podría tener que ver con lo jurídico, que tendría en relación con una cuestión de activismo, y nosotros nos damos cuenta, y creo que es parte del tema central también de esta edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia, Derechos y Diversidad Cultural. Si ustedes ven en el programa, las mesas también están vinculadas con temas como la esclavitud, en temas como la desigualdad. Hoy nosotros nos damos cuenta que si en el libro nos dicen poesía náhuatl es un reflejo de su cultura, nosotros ahí encontramos una poesía que nos muestra cómo se vivía, cómo se pensaba, qué se pensaba, cómo se sentía, lo que era importante, lo que se consideraba trascendental, lo virtuoso. Entonces encontramos en ese pensamiento la forma de vida, y eso nos pasa también hoy en día cuando nuestros textos sean revisados después. Pero además es súper importante, pensando en el contexto mexicano, cómo se logra ese rescate de lo que hemos sido, de cómo hemos sido a través del tiempo, cómo fuimos antes de ese encuentro entre distintas culturas, que sabemos que hoy en día todos buscamos, o se supone que como humanidad tenemos el objetivo de la paz. Tenemos cuestiones donde dejamos atrás situaciones como el odio, que en nada nos ha ayudado, pero eso no quiere decir que no se reconozca que no hay o no fueron en su mayoría encuentros amistosos, por lo cual es necesario hacer un rescate, es necesario hacer investigación, mantener en lo posible aquello que quedó, ¿no? Habría que ponerlo quizá en esos términos. Eso que se rescata, nosotros buscamos no solamente preservarlo, sino también difundirlo, y que forme parte de ese trabajo que hacemos hoy en día por la identidad, donde marcamos también luchas en contra de la discriminación. Nosotros lo podemos percibir en nuestro país en distintos espacios, pero en general en el mundo es algo que seguimos arrastrando. Entonces, si nosotros vemos que es poesía náhuatl, y en algunos minutos que terminen las intervenciones podremos escuchar algunos de estos poemas, algunas de estas palabras, sentimientos de lo que se pensaba, nosotros también nos damos cuenta de lo que se intentó quizá exterminar en algún momento. Y por eso la importancia en que desde el derecho, desde distintas disciplinas, se pueda hacer este trabajo de rescate y de preservación, pero sobre todo ver que esa difusión y divulgación sea también constante. Ustedes están aquí, eso se agradece, se guardan las memorias, se busca que se difunda con la venta del libro, pero además con muchas otras actividades que van a impactar no solamente en que se conozca esa palabra,
sino en que se reconozca cómo éramos y qué de eso seguimos siendo hoy en día. Y no solamente en México, sino con todo el tema de este intercambio, de esta quizá civilización más de la humanidad hacia donde tendemos hoy en día con esa globalización, pero también reconociendo de dónde venimos es muy importante. Entonces, considero que desde este esfuerzo que hizo el autor con la compilación, con la búsqueda, pero que también por trazar esa importancia de la poesía nos daba esto sobre la cultura, nosotros podemos con ello también hacer trabajos de defensa del tema de identidad, de no discriminación, de derechos culturales, de conocimiento de la verdad. Muchas gracias. Gracias. Y ahora le pediríamos Sergio Ramírez Celotoa que nos dirija unas palabras. Le escuchamos en los próximos 5 minutos, por favor. Cuanishimashilti toiniwa nostian meguantikawa nikan mune chukotoke ashiluka utilukawi. Eniakawa kuiteiwi tonalama nikan mu inquilu tonamahuitzotzi. Nikan ankate nostin an meguantikawa itesh shikakika iwan chiquitaca. Into huehues tlastoli to hueitlamatilisli mexica anahuasca yese senca yehuecao mocuepa. Disculpen esta certera introducción a la lengua náhuatl. Digo certera porque parece que no nada más es certera, sino artera. Cuando escuchamos esas palabras como que nos sacudimos y que, ¿por qué está hablando en inglés o por qué está hablando? Es nuestra hermosa, ancestral, antigua lengua náhuatl. La lengua de los mexicanos. Los primeros hispanos que vinieron en el siglo XVI, franciscanos, se dedicaron a hacer vocabularios para entender un poquito la lengua, no con fines de educación, de investigación, no, con fines de aprender la lengua y adoctrinar mejor o llegar a la mente y al espíritu del pueblo sometido. Así se hicieron gramatarios primero, más adelante se hicieron diccionarios y ulteriormente se hicieron catecismos. Y a partir de ahí empezó un fenómeno que se llama transculturización, que es la pérdida de nuestra identidad, la pérdida de nuestra mentalidad, de nuestra cosmopercepción, de nuestra forma de pensar, de sentir, y se nos impuso una lengua extranjera, europea por si fuera poco. Y no solo en México, sino llegaron los ingleses en el norte e impusieron la lengua inglesa. Llegaron los franceses más al norte, en Canadá, Canadá, e impusieron el francés en la cuenca del río San Lorenzo, en la provincia de Quebec, las Luisianas, aquí en el Golfo de México. En México, el español, hasta el sur, en la Patagonia, y en la punta oriente, el portugués. Francés, inglés, español y portugués en el continente americano, como lenguas oficiales. Y nosotros, con nuestra lengua ancestral, nada más así, de pronto, resulta de que esta lengua tiene más allá de 10,000 años, más allá de 10,000 años. La lengua náhuatl viene del tronco lingüístico yuto-azteca, que se hablaba desde Panamá hasta Alaska.
En la vez pasada en la presentación, para muestra, no un botón, para muestra localidades. Costa Rica antiguamente se llamaba Guanacaste. Y Panamá, Cuscatlán, El Salvador. Cuauhtemalan, Cuau, árbol, Temalan, donde abundan los árboles en la selva. México, pues, ¿para qué les digo? Aunque es cosa curiosa, México, así suavecito, México, de Xicli, ombligo. No, Xicli, no, México, y con J. A pesar de que estamos en el siglo XXI, no hemos podido corregir ese error lingüístico de alta lengua y de alta gama. En fin, ahí se nota la transculturización. Y nos vamos más adelante, bueno, comentábamos hace un momento, allá en Washington, en el estado de Seattle, allá dimos unas pláticas y dijeron, no, es Seattle. No, es Seattle. Uno agua, es un nombre calendárico de un jefe que le escribió una carta al presidente de los Estados Unidos, donde le quería comprar sus tierras. Lean esa carta, es una carta de amor, respeto, veneración a los elementos de vida, empezando por la madre tierra, donde le dijo, ¿cómo me pides que te venda la tierra que no me pertenece, sino yo pertenezco a la tierra? ¿Cómo me pides que te venda el susurro de las aguas, el trinar de las aves, la lluvia al caer en las hojas de los árboles? ¿Cómo quieres que te venda la tierra donde están los huesos de nuestros antepasados? ¿Cómo quieres que te venda la tierra donde circula el viento que susurra al oído? El mensaje de nuestros ancestros y la voz de nuestra madre tierra está precioso. Seattle, el jefe Seattle. Desde allá se hablaba la lengua náhuatl. Y cuando dice 10,000 años de antigüedad, es que fue una de las lenguas que dio origen a otras lenguas. Es una lengua madre. Lo explico perfectamente en el prólogo. Dio origen a otras lenguas, como el latín en la cuenca del Mediterráneo. Una lengua madre. Es más, tan lengua madre es como el griego. Telescopio. Los griegos jamás conocieron un telescopio, pero se dice telescopio en griego. Tele, lejos, scopiae, ver de lejos. En náhuatl también lo podemos decir. Huesca tlachtolhuasli. Huesca, lejos. Tlachtoa, hablar, lenguaje, mensaje. Huasli, instrumento. Helicóptero. Tepus moyot. Mosco de metal. Avión. Totol. Tepus totol. Paloma o ave de metal. Bueno, hasta Pepsi-Cola se puede. Coca-Cola. Acoscayo tlilalco. Agua negra que espumea o que gorgorea. ¿Por qué? Porque es una lengua madre. A esto se le llaman neologismos. Y existen en todas las lenguas madres. Tan es así. Aquí registré 45 diccionarios. Corrijo. 79 diccionarios. Hace poco se acaba de incluir un diccionario bosnio náhuatl. Un estudiante que vino a hacer estudios aquí a México de lingüística
aprendió la lengua náhuatl. No aprendió español, pero aprendió la lengua náhuatl e hizo un diccionario en bosnio, lengua náhuatl. Y lo hizo de 3 entradas, inglés. 79 diccionarios. Curioso. Uno de los primeros fue de Fray Alonso de Molina, un franciscano del siglo XVI que hizo estudios acerca de la lengua. Ya les dije para qué. Y es un tabicote de este tamaño, así, miren. Todas las voces, todos los tiempos. Antes que la lengua castellana. Antes. En fin. De esta manera, quiero mostrar con estas palabras la importancia radical, trascendental, fundamental de nuestro lenguaje. Para finalizar, es triste, vergonzoso que nosotros los mexicanos celebremos un festival internacional cervantino en Guanajuato y que es a modo internacional para venerar, honrar y casi adorar a Miguel de Cervantes Saavedra, que gracias a su obra El Quijote de la Mancha, la lengua castellana arcaica se hizo lengua española. ¿Cuándo fue? En el siglo XVII. Y nuestra lengua tiene 10,000 años. Es vergonzoso. Ya ni en España, que los españoles hagan un festival internacional cervantino en España. Nosotros debemos hacer un Nezahualcóyotl, un festival, no a Cervantes, a Nezahualcóyotl, del cual aquí en esta obra que hizo el doctor Antonio Salcedo Flores, una recopilación hermosa, preciosa, que daremos lectura a algunas de ellas y entraremos en la psique, en el pensar, en el sentir, en la cosmopercepción de nuestros antepasados. El tiempo es corto. ¿Qué dije? Muchísimas gracias por su venerable atención, su paciencia y su respeto. Omete. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar al doctor Antonio Salcedo Flores. Adelante, por favor. Buenas tardes. Antes de pasar a exponer el contenido del libro, las razones del libro, los objetivos del libro, quiero agradecer a la gente que nos facilitó la oportunidad de participar en este foro, especialmente al señor Juan Ansaldo Meneses, representante de la editorial SEACA, a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, al Instituto Nacional de Antropología e Historia, a los compañeros y compañeras de los grupos de lectura de Azcapotzalco, a la gente de la UAM que está presente, a mi familia y amigos de Tecámac, de Ciudad Nezahualcóyotl, de Querétaro, de Azcapotzalco, de Ciudad de México, de Naucalpan y muy especialmente a los familiares y amigos de Tenancingo. Muy bienvenidos. A todas y a todos los integrantes de los pueblos originarios y a la gente que nos acompaña el día de hoy, que no está incluida en esta relación. Para no olvidar, hice un comunicado que creo que es la presentación del libro. La Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia de 2025 tiene como lema Derechos y Diversidad Cultural. Uno de los objetivos de esta feria es, dijeron en su inauguración, contribuir al reconocimiento de nuestra condición pluricultural y multiétnica, con el fin de ser un país más justo e incluyente, con un futuro inclusivo y sostenible. El libro Poesía Náhuatl, reflejo de su cultura, que estamos presentando,
entre otras cosas, muestra la grandeza cultural e intelectual de los pueblos originarios mexicanos que vivieron entre los años 1200 y 1550 de nuestra era. Esa grandeza se aprecia en los poemas, cantares y en los discursos que nos legaron a través de las relaciones que en náhuatl escribieron los indígenas, los nativos, Antonio Valeriano, Alonso Bejerano, Martín Jacobita, Andrés Leonardo y otros relatores y colaboradores de Fray Bernardino de Sahagún, que en su oportunidad fueron traducidos al castellano por José María Garibay, que fue vicario y fue arzobispo de Tenancingo. Él ofició misa en Tenancingo, fue el líder de la Iglesia Católica. Librado Silva Galeana, Víctor Ángel Linares Aguirre y Miguel León Portilla principalmente. De esas traducciones hemos seleccionado e incluido en este libro algunos de los poemas que nos parecieron más bellos y algunos discursos también poéticos que consideramos esenciales para conocer y comprender el pasado de nuestro pueblo, porque, como dicen, la historia se hizo para contar mentiras, la poesía para contar verdades. El día de ayer estuvimos en una carpa donde se presentaba el dilema de los arqueólogos y de los antropólogos mexicanos sobre el manejo de los restos óseos que van encontrando en sus investigaciones, y decían que es indispensable manejar los restos óseos para saber qué comió la persona, cuántas veces sufrió fracturas, de qué talla era y conocer el entorno. Podrán conocer los aspectos físicos, pero nunca podrán saber qué pensaba la persona, cuáles eran sus anhelos, cuáles eran sus frustraciones. El sentir interno de la persona solo se conoce con la poesía, y la poesía hoy no es muy reconocida. La gente va por otras fuentes del conocimiento, y creo que aquí en la poesía se cantaba. Los judíos aprenden los nombres de sus muertos cantando, componiendo canciones. Nosotros aprendíamos cantando y aprendiendo declamaciones, y esa era la forma de la tradición oral. Esa tradición oral está en la poesía. Hay mucho trabajo. Dejó Fray Bernardino de Sahagún, Antonio Valeriano dejó kilómetros de información que no se ha traducido. Se traducen pocas cosas, es una fuente de conocimiento, y hoy nosotros hemos seleccionado unos poemas clásicos que se atribuyen a Netzahualcóyotl, a Macuilxóchitl, se atribuyen a Tecuispo, y algunos son anónimos. Decía la maestra Sandra, decía el doctor, el señor Ansaldo, el señor compañero José Locoat, vamos a presentar el dato duro, esta información científica, esta información que vemos lo que está ocurriendo en el mundo, lo que esperamos, pero también vamos a presentar los poemas. Los poemas los vamos a cantar en náhuatl y los vamos a traducir al castellano. Esa es la segunda parte. Este libro lo presentamos y lo leímos, este mismo libro. El mes pasado la profesora Patricia González Esquivel, mi esposa, y un servidor, lo presentamos en Dresde. Es la ciudad alemana con mayor tradición cultural. En la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados bombardearon Dresde y la destruyeron, ya fue cuando se rindió Alemania, porque dijeron, es como si a nosotros nos dinamitaran Teotihuacán o el Templo Mayor. Entonces el desánimo en la tropa alemana vino como para entregar y rendirse por haber sido destruida su ciudad. Pues el mes pasado estuvimos ahí
y se presentó el libro. Luego nos fuimos al Reino Unido, a Cambridge, y en la Universidad de Cambridge también fue presentado el libro. En el College del Espíritu Santo nos recibieron y también se presentó el libro, se leyeron poemas y este libro también se presentó en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UNAM, se presentó en el Calpulli, en el Calmeca, Semanáhuac, Tlaxtiloyan, y tiene una larga y buena recepción y esperamos que esa fortuna continúe. Se me está acabando el tiempo, solo comento esto. En la Ciudad de México, en el Zócalo Central, el día 13 de agosto de 2025 se presentó el libro, recordando que ese mismo día, pero de 1521, se entregaba Cuauhtémoc al ejército invasor, y con ese acto caían los señoríos de México, Tenochtitlan y Tlatelolco, que al final habían sido defendidos por batallones de mujeres. Las mujeres fueron el último reducto en la defensa del México que cayó ese 13 de agosto de 1521. Si hay oportunidad, más adelante les proporciono otros datos. Ahorita el tiempo se nos ha echado encima. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a hacer algunos minutos de lectura del contenido del libro. Entonces vamos a iniciar el señor Ansaldo y yo, y después van a concluir José Locoa y Antonio Salcedo. Entonces, por favor. Bueno, dentro del libro se abordan diferentes capítulos respecto justamente al tema de los poemas. En este caso pensé que iban a empezar ustedes, pero bueno, porque escogimos la parte que es un tabú para muchas culturas. A nosotros como mexicanos se nos parece muy natural que llegado octubre, noviembre, pues estamos ya todos pensando en el pan de muerto y qué vamos a hacer, y que con la ofrenda, algunos que se van al panteón, o que si en su casa o en la calle se vuelve una romería por todos lados. Entonces, sin embargo, en otras culturas no. En otras es muy mal visto recordar incluso a nuestros propios parientes. ¿Para qué piensas en eso? Dicen algunas religiones, que son religiones, dicen ellos, de vida, y que por eso no piensan en los muertos. Y los olvidan. Y quién sabe dónde quedó la tumba, quién sabe dónde quedó fulano, porque no están ellos, dicen, para idolitos. Entonces, bueno, pues son otras culturas, otras formas de pensar. Para nosotros entonces la muerte pues es consustancial de la vida, no la podemos evitar, y no por evitarla o ignorarla va a dejar de existir. Entonces esto existe desde tiempos inmemoriales, y bueno, estos poemas tienen justamente esa reflexión existencial sobre, pues sí, la muerte es inevitable, pero ¿qué hemos venido nosotros a hacer aquí? Entonces dice el poeta: Onen non tlacat, onen non quisaco, yenican in tlaltipac, ninotolinía, inmanel nonquis, inmanel no tlacat, yenican in tlaltipac. En vano he nacido, en vano he llegado aquí a la tierra. Sufro, pero al menos he venido, he nacido en la tierra. Ah, clamis no sochiu, ah, clamis no quic, in no necowa, san ni cuicanito, xexiliwi yemo yagua ya, o cosagua ya sochite. No cesarán mis flores, no cesará mi canto, lo elevo. Solo soy cantor, se dividen, se esparcen, se marchitan las flores. Quish ogneli nemowa in tlaltipac oguaya, ah no chipa tlaltipac, sana chican yenican,
Tel Cachalchihuitl no Xamani, no Teocuicatl Inclapani, no Quetzali Imposteti Oguaya, no Chipaclalpipac, sana chica yenica. ¿Es acaso que se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, tan solo un breve instante. Si es esmeralda, se rompe, o si oro, se quiebra, o si plumaje de quetzal, se rasga. No para siempre en la tierra, tan solo un breve instante. Finalmente, otro poema que habla justamente pues de este personaje histórico, pero también que se ha convertido pues en un mito, en una pues especie pues también de representante de un colectivo, no de una sola persona. Pero como ustedes ven quizás en estos poemas que acabamos de escuchar, algunos quizás los hayan reconocido, otros sea la primera vez que lo escuchan y suene diferente el lenguaje. Evidentemente que la traducción de una lengua a otra es imposible, sobre todo en cuestiones filosóficas o poéticas, pero evidentemente que el español nos sirve a todos para comprender un poco, acercarnos justamente a ese otro lenguaje que hablaba Ocelocoatl y que tiene que ver con figuras que no es que no sean ajenas, pero que han estado y han permanecido olvidadas, no recordadas, y bueno, es tiempo de que ahora justamente regresen y nos transformen. Y justamente va así este poema. Cuautli intototli, yemochiu ocelo miscoatl, misquitl icpac motlahuacalco, oyatlacatl miscoapili, nezahualcoyotl. En águila voladora se mudó el tigre Mixcoatl. En la punta de una acacia, en su angarilla de red, nació el hijo de Mixcoatl, Nezahualcóyotl. Muchas gracias. Y ya para cerrar en estos últimos 8 minutos que nos quedan, vamos a escuchar a Ocelocoatl y al autor, por favor. Bueno, está bien. Ahora, acerca del poeta y de la poesía. Poeta se decía Cuicapiqui, recolector de cantos, creador de cantos. Y la poesía, Xochitlachtoli, palabra florida. ¿Qué hay detrás del poeta y su poesía? En náhuatl primero Vicente. Inamostli Xochihueponi Inin Huehuetl. Cuicatzinca no Xochitlahto. Xochi no inamequitzin Hawia. El libro que brota flores es mi atabal, canto es mi palabra, flor mi pensamiento. Prepárese el atabal, oh príncipes aquí, gozaos en la presencia del autor de la vida. El llanto escurre, lentas escurren las lágrimas, junto al atabal aquí, gozaos en la presencia del autor de la vida. Sayopan, una de las últimas por el tiempo. Quisiéramos estar hablando la lengua náhuatl en su forma, en su expresión más bella, pero aquí el tiempo no es oro, es jade. Ama igual, un poco vale más tarde igual. San Yuki no yas in onfoliu Sochi, ha? Atleno tleyo yes in que manían.
Atlen Itauca, Yesin Tlactipac, Manel Xochitl, Manel Huicat, Ken Cochihuas no yolo yehuapan, Onen Toquisaco Intlactipac. Ese poema está grabado en este edificio. Es uno de los poemas más bellos. El Museo de Antropología e Historia tiene en los edificios grabadas las palabras que sintió más profundas, más importantes. Y el poema que acaba de cantar el maestro Ocelocoatl, cuando salgan de este recinto, pueden verlo grabado con letras le dieron con el cincel y se traduce así. Aquí arriba está más corto. Este está sacado del Popol Vuh, del Chilam Balam, de los cantares mexicanos. Fuimos a las fuentes y por eso es que tiene un poco más de lo que el museo considera lo esencial. Dice: solo me iré semejante a las flores que fueron pereciendo. Nada mi gloria será alguna vez, nada mi fama será en la tierra, siquiera flores, siquiera cantos. Ay, ¿qué hará mi corazón? En vano venimos a vivir en la tierra. Para finalizar, algo bien esencial e importante. La poesía en la antigüedad se cantaba. Por eso dice cantos. De hecho, el doctor acaba de nombrar los cantares mexicanos, que es una obra que se encuentra aquí en México. Y habla de cantares. Y todos lo traducen como poesía. Sí, es poesía. Es poesía. Pero se canta con música, con teponazle, con huehuet, huijolas, y parte de esa presentación esencial es cantada. Se cantan. Entonces nosotros estamos acostumbrados Mahuelmani Tlali, Mahuelica en Tepet, como una declamación. Es verdad, esa es la segunda parte, pero en esencia se canta. Me voy a permitir, si me lo... De Ayocuan Cuespalsi, uno mejor. El yo interno. El yo interno. Está en los cantares mexicanos, es el 23. Se canta, es antiguo. Y dice así. No neguates caupopo cautimani, no neguates caupopo cautimani, ni guanashkani quinitas, ni guanashkani quintemo. ¡Hey! Traducción. Yo soy mi propio enemigo. Yo soy mi propio enemigo. Busco a los mensajeros. En las sombras lo veré. En la noche encontraré. ¡Hey! No nahualtes caupopo catimani, no nahualtes caupopo catimani, ni guanashka ni quinita, ni guanashka ni quintemo. ¡Hey! Mi espejo
mágico está humeando. Mi espejo mágico está humeando. En las sombras los veré. Entre brumas hablaré. ¡Hey! No ne gualtes caupopoca timani. No ne gualtes caupopoca timani. Iguanashkani quinitas. Iguanashkani quintemo. Es largo. Le corto por la falta de tiempo. Explico. Soy yo mi propio enemigo. Mi espejo mágico es mi mente, mi memoria, mis pensamientos. Por eso que dice, yo soy mi propio enemigo. ¿Por qué? Porque estoy pensando, aquel me está viendo mal, algo quiere. Y resulta de que esa persona está pensando, ¿dónde lo vi? Se me hace conocido. Y yo estoy pensando, me está viendo mal, soy yo el enemigo. Entre sombras hablaré y en la oscuridad lo encontraré. Es muy largo, pero habla acerca del yo interno. Esto es un ejemplo que lo seguimos cantando en la tradición oral, la Teno no sale painali, y se sigue ejerciendo en las ceremonias de danza, en las ceremonias de los solsticios, los equinoccios, la petición de lluvias, etcétera, etcétera, para que tengamos una idea de cómo es la poesía, dónde se aplica y está tan viva, tan vigente, que todavía se sigue ejerciendo. Desgraciadamente tengo que decirlo, el academismo no toma muy en cuenta la tradición oral. Dice que son mitos, leyendas, que son elucubraciones y que son una serie de cosas, supercherías que no tienen fundamento científico. Sin embargo, lo comprobamos ahora que dijo el doctor allá cuando se hizo la primera presentación del libro en la defensa heroica de Mexico Tenochtitlan. Lo hicimos el 12, no el 13. El 13 fue la rendición, ahí entregamos todo. Pero el 12 todavía estábamos en lucha y el Consejo de Hueytlactocan Echicolistli, el Consejo de Gobierno de Anáhuac, se reunió por última vez, para hacer esa declaratoria de si nos rendíamos o seguíamos batallando. Entonces, ahí hubo tres factores. Primero, un pueblo libre que estaba en su libre albedrío, disculpen la redundancia, para defender su soberanía. Segundo, la ceremonia de augurio de el Quetzaltecolotl, para saber si se iba a ganar o se iba a perder. Y el tercero y último es la razón de esta plática. ¿Cuál? Ese día fue el último momento en que Cuauhtémoc lanzó su último decreto de gobernante. Se llamó Cuauhtémoc Itlanahuatili Tzonquitzalis. Nuestro sol se ha ocultado. Totonal yo motlati, totonal yo expolio, igual centlayoguaya no texcate, matic matima no sepagualas. Que dice así: nuestro sol se ha ocultado y en completa oscuridad nos ha dejado. Muy pronto, reunámonos, estrechémonos y guardemos en nuestro corazón que sabemos que es gran tesoro. Eso ningún fraile, ningún gobernante, ningún español, ningún escritor lo registró. Porque se comunicó de boca a oído, de generación tras generación, muchos de ellos en acto de muerte, y así se preservó durante 13 cartas vivas hasta nuestro tiempo en 1949, cuando se dio a conocer. Se llama Tenonotzali Painali, la tradición oral. Es ahí donde se ha conservado todos los valores culturales y exactamente los cantares que ahora nadie conoce. El mundo académico dicen, no sabemos qué quieren decir, cómo era la tonada de los cantos. Nosotros sí lo sabemos. Y esto es una muestra de que esta obra guarda ese sentir y ese pensar de nuestros abuelos. Tlazocamati. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Nuestro tiempo ha concluido, entonces solamente le pedimos que nos haga la despedida el autor y agradecemos el espacio en esta edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Agradecemos a los organizadores, a ustedes su presencia, su paciencia
Hay varios poemas, los más hermosos no se cantaron hoy. Los más hermosos están en el libro. El libro en Europa cuesta $15, 15 libras esterlinas, 15 euros. En México cuesta 150 pesos. Hoy en la feria lo estamos dando en 100 pesos. Están los poemas clásicos, están los poemas más conocidos, pero hay unos poemas que no se conocen y no demeritan al libro. Son tan valiosos como los clásicos y los muy conocidos. Entonces, hoy lo estamos vendiendo. El señor Ocelocoat puede autografiarlos, un servidor puede autografiarlos, y hoy, por compromiso con la feria, lo estamos dando en 100 pesos. Termino con un poema maya que está grabado en el muro oriente. Dice una despedida. Dice: toda luna, todo año, todo día, todo viento, camina y para también. También toda sangre llega al lugar de su quietud. Gracias. Muchas gracias.